Muy buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar esta topología que considera dos firewalls, Cisco ASA, un 5505 y un 5506. Tenemos en esta parte las actividades, ¿cierto?, a desarrollar. Están en un orden específico, el cual uno debiera considerar, pero yo voy a desarrollar la actividad o este laboratorio, ¿cierto?, en otro orden, un poco más cómodo para mí en este caso. Esta topología la encuentran en el ambiente de aprendizaje, completamente limpia, la pueden descargar y desarrollar en conjunto con el video. Lo voy a tratar de hacer rápido para que el video no sea extenso. Configuraré primeramente las direcciones IP, todos los valores IP, ¿cierto?, de lo que se exige. Después de que tener los servicios y la dirección IP en los computadores o dispositivos finales, paso a los dispositivos intermediarios. Entonces definimos la dirección IP, voy a añadir etiquetas a la topología. Por ejemplo, acá tenemos la red 10.10.10.0 con máscara 29. Entonces les voy a indicar que el router va a tener la 10.10.10.1. En este caso ahí lo voy a dejar como etiqueta, ¿cierto? Y también voy a escribir la máscara 29 en la parte inferior, que es 248. En caso de no recordar el esquema, ¿cierto?, de máscaras, les invito a visitar packetlife.net en Sheet. Aquí bajamos un poco, nos vamos a ir a la sección de referencias y tenemos este documento que dice IPv4 Subnetting. Y por acá entonces aparecen las máscaras, ¿cierto? El prefijo o 6DR aparece acá, ¿cierto?, que es el prefijo del enrutamiento, por ejemplo 29. Aquí está la máscara en decimal, 255.248 termina. La cantidad de direcciones IP que levanta esa máscara o esta red, que son 8 direcciones IP, de las cuales nosotros, ¿cierto?, consideramos 2, una para la red y otra para el broadcast. Esas las restamos de este total y nos quedan 6 direcciones IP válidas que serían para los hosts. Entonces, para aquellos que no recuerdan lo que es el VLCM, ¿cierto?, o las técnicas de FLCM, acá tenemos las máscaras como tal. Y en la parte inferior vemos las clases de las direcciones IP y los rangos reservados para IPs privadas, ¿cierto?, de cada una de las clases. Bien. Volvamos entonces a nuestra topología. La máscara 30 ya sabemos cómo se escribe, pero de igual manera la voy a anotar acá, termina en 252. Va a ser la única que voy a anotar, la de abajo es exactamente la misma. Los valores IP de la red verde, la red entre el router y el firewall E1, es 0, o sea 33.0, por ende él va a tener la punto 1 acá y acá arriba la punto 2. En la parte inferior sería la punto 5 y punto 6 respectivamente, ya que la red es la punto 4. Bien. Asociada, ¿cierto?, a nuestros firewalls tenemos dos redes, una WAN y una LAN. La red LAN, ¿cierto?, también va a tener la punto 1 arriba y la punto 1 en la parte inferior. Nuestro gateway va a ser el firewall, ¿cierto?, con la primera IP válida de cada segmento de red. Voy a comenzar por el DNS, vamos al DNS entonces, escritorio, IP configuration, 10.10.10.3, máscara 29, termina en 248. 10.10.10.1, ¿cierto? Es el gateway, aunque no lo hemos configurado, pero esa es la IP que nosotros le asignamos a la etiqueta. 10.10.10.3, o sea, el mismo es el DNS. Nos vamos a servicios. En la página web, ¿cierto?, nos aseguramos que estén encendidos, que por defecto vienen activados. Voy a editar el index. O sea, vamos a aumentar el tamaño, ¿cierto? Voy a dejarlo en blue. Y el título de la página va a ser Google. Le damos a guardar, yes, y vamos al DNS, enciendo el DNS, escribo los nombres, en este caso google.com es la 10.3, así que asignamos la 10.10.10.3 y esto lo agrego. Cisco.com es la 10.4, www.cisco.com es la 10.10.10.4, lo agrego. También puedo editar el nombre, por ejemplo acá voy a quitar el www y me voy a quedar solamente con Cisco, eso lo voy a agregar. Tenemos dos entradas para Cisco y también Google, lo voy a borrar, el www, y tengo entonces cisco.com, google.com, apuntando a la misma dirección IP de los servidores. O sea, si yo escribo www.cisco.com, es lo mismo que escriba cisco.com. Bien, el servidor estaría listo, página web modificada, ¿cierto? El DNS está encendido con todas sus entradas. Voy a pasar al HTTP entonces de Cisco. La IP primeramente 10.10.10.4
la máscara 29, terminando en 248, 10.10.10.1, 10.10.10.3 es el DNS de nuestra topología. Vamos a editar entonces rápidamente la página de Cisco. Vamos a colocar un color black y esto va a ser Cisco. Guardamos y salimos. Los servidores estarían listos. En la parte de los computadores finales hay un solo equipo que tiene IP estática, que es el PC de administración. Así que me voy a escritorio, ¿cierto? Voy a configurar la IP que me aparece acá. Es la 192.168.0.150. Máscara 24 se autoasigna. La gateway sería la 01.192.168.0.1, que aún no lo hemos configurado, ¿cierto? Pero esa va a ser la IP de nuestro firewall. Y finalmente 10.10.10.3 es nuestro DNS. Él estaría listo entonces. ¿Cuál es la gracia de este PC de administración con una IP estática? Es que él sea el único que le puede hacer SSH al firewall E1. Entonces acá nos pide como requisito eso, ¿no? Bien, vamos ahora al router. El router va a ser el primer dispositivo que vamos a configurar. Vamos a cambiar el nombre de la topología. Vamos a indicarle entonces los parámetros. Enable, configure terminal, hostname R1 y nos vamos a la interfaz. Acá hay que tener claro qué interfaces son las que estamos conectando. Esta es la interfase giga 0/0. Entonces la 00 y interfase giga 0/0 va a tener una description que diga red servidores para después no confundirse, ¿cierto? Un IP address de la 10.10.10.1 máscara 29. No shutdown. La interfaz ya estaría lista. Voy a hacer un exit para pasar a la siguiente interfaz. La que conecta con FWE1, o sea el firewall E1, es la giga 01. Por ende, aquí voy a navegar por el historial de comandos que ya hice, giga 01, una descripción que vamos a añadir, ¿cierto? Acá como hacia FWE1. El IP address sería la 233.33.1 para él, ¿cierto? Máscara 30 y no shutdown. Ahí va a levantar la interfaz. Finalmente, por descarte, esta es la interfaz giga 02, ahí la estoy mostrando, con la IP.5 y conecta con el firewall E2 de la empresa 2. Entonces, igual navego por el historial, la punto 2, ¿cierto? Una descripción que diga firewall E2. El IP address, de igual manera, ¿cierto? Edito el 1 por un 5 y no shutdown, que es para todo el mismo. Bien, el firewall, o sea, el router ya tiene sus interfaces encendidas o activas con su dirección IP, nos falta enrutar. Las redes que el router no conoce son la 192 y la 172 porque están a un salto de distancia. Todas las demás están directamente conectadas, así que ya las conoce. Vamos a generar el enrutamiento para nuestro router. Para ello, IP route 192.168.0.0, esta va a ser la primera red que le voy a enseñar, ¿cierto? Con la máscara 24 hacia el vecino 233.33.2, porque este es el firewall que conecta con esta red, la 192, 233.33.2. Siguiente red que él no conoce es la 172.16.0.0, que es la que está acá abajo, conectada a través del firewall E2. Máscara de la red es 24 y el vecino 233.33.6, que todavía no lo configuramos, pero ya pronto la va a tener esa dirección. Voy a terminar guardando las configuraciones en el router. Voy a ir guardando también la topología para luego subirla a la mente de aprendizaje desarrollada. Bien, el router estaría listo con su enrutamiento y sus aplicaciones sencillas, ¿cierto? Simples de base, que son las direcciones IP y las interfaces activas. Voy a empezar por el firewall 5505. Este firewall vamos a configurar aquí enable. La contraseña es un enter, o sea no se escribe nada, ni siquiera un espacio. Voy a hacer un show run para saber qué cosas tiene este firewall. Tiene un DHCP ya configurado. Tiene una IP, ¿cierto?, en la VLAN 1 que no corresponde a la red que yo estoy configurando y me dice que la Ethernet 0 pertenece a la VLAN 2, o sea, a esta. Esta interfase VLAN 2 requiere una IP por DHCP que la WAN le debe entregar, pero nosotros vamos a configurar una IP manual. Otra cosa importante acá son los niveles de seguridad, que me indica 100 y 0, pero la topología me indica que debo cambiar eso, ¿cierto?, por 90 y 10 respectivamente, o sea 90 para la red interna,
10 para la red externa o outside. Si nosotros hacemos un show switch VLAN, podemos observar cuáles son las interfaces que pertenecen a las interfaces VLAN, las interfaces físicas que están asociadas a la interfase VLAN. Entonces, para la interfase VLAN que se llama outside o la VLAN 2, tenemos una sola interfase que es la ET00, la Ethernet 00, ¿cierto? Que es la que conecta con la red WAN. Entonces, voy al firewall, vamos a hacer algunos cambios, configure terminal. Voy a iniciar por hostname. Si yo escribo el mismo hostname que está afuera, por ejemplo E1, ¿cierto? Ese guión bajo me lo rechaza, no se reconoce como parte del carácter, entonces voy a cambiarlo por un guión medio o un menos. Ahí está el nombre cambiado. Bien, asociemos la IP externa primero. Nos vamos a interfase VLAN 2, vamos a añadir una description hacia R1. Ya, la description no lo toma entonces, como comando. Tenemos en la VLAN 2, tenemos ¿cierto? El nombre, el nameif, que es importante para definir el nivel de seguridad. El nameif outside ya está configurado. El security level lo debemos cambiar por 10 y el IP address de DHCP cambiarlo por un IP estática. Entonces, security level 10 dijimos y el IP address sería 233.2 máscara 30. Puede ser un éxito y un show run. Acá no es necesario aplicar el do, ¿cierto? Anteponiendo el do, sino que simplemente show run. Ahí están los parámetros cambiados en la VLAN 2. Voy a hacer ahora lo mismo para la VLAN 1, cambiar el security level y la dirección IP para que concuerde con la red empresarial. Entonces nos vamos a interfase VLAN 1, security level 90. Ahí nos deja, ¿cierto? Pero al momento de cambiar la IP address 192.168.0.1 máscara 24, esto me lo va a rechazar, me dice que el comando ha fallado, porque hay una configuración de DHCPD aplicada a esta interfaz. Entonces lo que yo debo hacer, voy a salir, voy a copiar este comando tal cual aparece acá, copiar, y le voy a anteponer un no, voy a pegarlo y voy a eliminar esa entrada, ¿cierto? Que está configurada asociada al inside, a la interfase VLAN 1. Entonces ahora sí vuelvo a la interfase VLAN 1 y puedo aplicar el IP address 192.168.0.1 máscara 24. Voy a hacer un exit para salir de la interfase y un show run. Ahí ya desapareció, ¿cierto? El DHCP. Tenemos las direcciones IP válidas, ¿cierto? A la topología, el security level según corresponde, ¿cierto? A la solicitud y los nombres que ya estaban configurados. Bien, ¿qué nos falta configurar entonces en nuestro firewall? El DHCP como servicio, vamos a habilitarlo nuevamente. Bueno, ahí está, ¿cierto? El comando de DHCP enable inside está habilitado dentro de la red interna. Vamos a escribir DHCPD, DNS y aquí tenemos que asignar la IP 10.10.3 en la interfase inside. Tenemos que aplicar interfase inside, ¿cierto? Para que todos los computadores que se conectan desde acá adentro reciban el DNS como parte de la dirección IP, ¿ya? Del DHCP. DHCPD address. Acá la forma de escribir el DHCP address, ¿cierto? Es bien especial. Debo definir una IP1 separada por un guión o un menos, ¿cierto? Y la IP2, o sea, la IP de término. Este es un rango el cual voy a entregar. Por ejemplo, yo podría colocar 192.168.0.20 guión 192.168.0.30. Me faltó el inside. Bien, ahí está aplicado entonces el parámetro showrun para ir validando, ¿cierto? Que lo que voy haciendo está correcto y voy a validar esta información con los PC. Desktop IP configuration, me voy a DHCP y recibe los parámetros IP, inclusive el DNS. Para el otro PC debe aplicarse lo mismo, cambiando el valor de la IP, obviamente. Él recibe la 192.168.0.21. Bien, la parte de la configuración de los servicios está expuesta. Ahora lo que debemos atender, ¿cierto? Bueno, nos falta el servicio de SSH y luego de eso serían las políticas y las clases. El SSH lo vamos a configurar de inmediato y al final vamos a hacer la parte de las políticas. El SSH requiere, ¿cierto?, de varias contraseñas, entre ellas el enable
password. ¿Ya? Acá yo tengo una sola opción, enable password. Entonces, enable password, voy a colocar la contraseña enable-123. Esto es para que al conectarse por SSH, ¿cierto?, yo pueda ingresar la configuración. Vamos a crear un usuario con el comando username. Voy a colocar mi nombre, por ejemplo, Gregory, y el password, Gregory-123. Y voy a crear otro username genérico que va a ser Cisco, password, Cisco-123. Eso en caso de que mi usuario, ¿cierto?, deje de responder. Para habilitar el SSH debemos irnos al servidor AAA Authentication SSH. De hecho, acá si yo voy preguntándole a mi firewall, ¿cierto?, qué opciones tengo, SSH y Telnet. Obviamente me están pidiendo configurar SSH, ya Telnet no se utiliza. Y de acá tengo solamente una opción, console y finalmente local. Local lo vamos a escribir tal cual aparece acá, ¿cierto?, con las mayúsculas, porque ese es un nombre que viene ya predefinido. Así que no vamos a cambiar el nombre. Como nombre, o sea, uno puede, ¿cierto?, generar también su propio nombre. Vamos a cambiar el SSH a versión 2 porque ya viene habilitado, viene activo. Pero acá no lo permite. SSH, claro, ya no me permite el versión 2. Viene activo, viene levantado. Entonces, ahora sí vamos a hacer el SSH y me dice qué cosas, ¿cierto? ¿Quién es el que está permitido para hacer SSH? Tenemos para IPv6 o para IPv4. Acá arriba aparece de una forma bien especial, ¿cierto?, la autorización del SSH. La dirección IP va a ser 192.168.0.150. Esta es la IP de nuestro dispositivo administración, ¿cierto?, el PC de admin que está dentro. ¿Ya? Entonces, como esa va a ser la única dirección IP, acá viene acompañada, ¿cierto?, la dirección IP del host, o dice ahí la máscara, ¿cierto?, de la red completa. Si yo le colocare 0000 inside, aquí, ¿cierto?, me arroja errores. Ya. Voy a explicarlo. Cuando uno quiere autorizar un solo dispositivo, puede asociarlo a la wildcard 0000 o bien con la máscara, por ejemplo, SSH 192.168.0.150 con la máscara completa para que sea solamente este dispositivo autorizado, inside. ¿Por qué con la 000, ¿cierto?, no nos responde? Porque en muchas configuraciones uno tiene que hacerlo de esta manera, con la 0000, aplicando obviamente la técnica de utilizar una sola IP, de un solo dispositivo. La 000 corresponde a una wildcard, que en este caso para el SSH no se utiliza la máscara, tal cual como lo dice por acá. No aparece como máscara, pero sí, ¿cierto?, me indica que la IP del host o la network. Entonces, el 0000 tenemos que cambiarlo, ¿cierto?, por la máscara decimal de nuestro dispositivo en sí. Y el inside porque obviamente el SSH va a ser permitido desde dentro de la red. Podríamos haber puesto, ¿cierto?, outside si es que el SSH viene desde afuera. Y de hecho acá se pueden crear varias reglas de SSH, pero en este caso la topología me exige una sola. Ahora sí vamos a crear los mapas, clases, mapas y las políticas. Entonces, para esto yo voy a rescatar la configuración que viene en el 5506. De hecho, él trae, ¿cierto?, una preconfiguración. Aquí voy a hacer un enable, un enter, show run. Esta configuración de acá va a ser mi base. Voy a copiarla. Voy a cerrar esto y lo voy a copiar se lo voy a pegar en un bloc de notas. Voy a eliminar la parte del DNS que no se utiliza. Por lo menos nosotros no la vamos a utilizar, y esto sí es lo que voy a utilizar yo. Entonces, ¿qué es lo que me pide acá? Debe crear las clases. Yo nombro la clase y debe hacer match con el tráfico por defecto, que justamente es lo que me permite, o sea, lo que viene predefinido en el otro firewall. Debe crear la política, ¿cierto?, asociada a la clase anterior. DNS, HTTP y TFTP son los protocolos que voy a inspeccionar. Esto lo voy a eliminar también, ¿ya? Y finalmente definirla de forma global, ¿ya? Entonces vuelvo al firewall, voy a tener mi esquema que va, ¿cierto?, al ladito, aunque yo le puedo ir preguntando a mi router, de hecho, o sea, mi firewall. Acá no tengo muchas opciones, ¿ya?
Son pocos los comandos que se pueden hacer en el firewall de Packet Tracer. Pero de igual manera, ¿cierto? Tener esto como a la vista, a la mano. De hecho, podría tener los dos firewall activos, este es el router. Los dos firewalls, ¿cierto? Para ir sacando las configuraciones. Class map, lo primero. Class map, ¿cierto? Y un nombre. En este caso, por ejemplo, podría ser clase 1. Clase 1. O clase empresa 1. O empresa 1, ¿cierto? Como quiera llamarse. Después hay que recuperar este nombre porque se utiliza más adelante. La clase 1 va a tener el map, un match, ¿cierto? Definido al Default Inspection Traffic, que trae varios protocolos, ¿cierto? Que se van a inspeccionar con sus puertos. Entonces, Default Inspection Traffic. Y eso es todo para la clase. Ahora, la política. Si nosotros vemos acá, ¿cierto? Tenemos policy-map, este es nuestra política, policy-map, y un nombre, el Word. Cuando aparece el type es porque yo especifico, ¿cierto? Una política ya preconfigurada. El type generalmente se utiliza el DNS para las consultas de DNS hacia afuera. Pero yo quiero definir el DNS dentro de mi política. PolicyMap y un nombre, vamos a colocar política 1, por ejemplo. Aquí lo asocio a mi clase. Clase 1. Lo debo definir, ¿cierto? A la clase tanto. Yo puedo crear varias clases según las capacidades de mi firewall. Y finalmente voy a hacer la inspección. Fíjense que tengo un solo comando que es inspect. Inspect. Y aquí voy a inspeccionar los protocolos que me pide la topología, que son DNS, HTTP y TFTP. Entonces, DNS, inspect HTTP, inspect TFTP. Ellos tres. Exit, para terminar, ¿cierto? Con la parte de lo que es gestión de políticas. Y finalmente voy a aplicar la política que se llama política 1 a nivel global. Para ello utilizo el service policy, el nombre de la política, que sería política 1 de forma global. Lo puedo también aplicar a una interfaz en particular, ¿ya? Pero en este caso, como estamos trabajando con un firewall, ¿cierto? Genérico, así con solamente dos redes, no es necesario aplicarlo a la interfaz en particular, porque si lo aplico de forma global, se aplica a la interfaz, a todas las interfaces asociadas, ¿ya? A las redes. Está entonces aplicada la política a nivel global del firewall y él ya estaría listo para trabajar. Lo único que nos falta ahora es el enrutamiento, ¿cierto? Hacia afuera. Para ello vamos a definir enrutamiento por defecto, o sea, route, cualquier IP que tú no conozcas, aquí me falta el outside, cualquier IP que tú no conozcas con cualquier máscara se la vas a enviar a tu vecino 33.33.1 y con eso nuestro firewall ya es capaz de enviar paquetes hacia el router 1. Vamos a verificar, ¿cierto?, que esta configuración se esté aplicando de manera correcta a través de la navegación por las páginas web. Vamos al web browser entonces, aquí vamos a escribir www.cisco.com. Ahí está la página de Cisco, ¿cierto? Y finalmente google.com. Le puse, falta borrar eso. Ya, pero tenemos, ¿cierto?, acceso a las páginas desde nuestra red externa, o sea, interna, de la red empresa 1. Ahora nos vamos con el firewall 5506. Este firewall se configura por interfaz. De hecho, si nosotros observamos acá las interfaces, ellas tienen, ¿cierto?, actualmente los parámetros que vienen por defecto, o sea, apagado, sin nombre, ¿cierto?, sin nivel de seguridad y sin IP. ¿Qué interfaz es la que sale o que conecta a la WAN? Es la giga 11, o sea, es la primera que está acá arriba, ¿cierto? Y el name if debiera ser entonces el outside. Eso debemos tenerlo claro. Vamos a configurar terminal. Voy a asociar el hostname fw-e2, interfase giga 1/1, la giga 1/1, ¿cierto? El name if, fíjense que los comandos aparecen acá, solamente que están puestos con el no. Yo debo escribir el comando sin el no y asociarlo a un nombre. Entonces, name if sería outside
y me dice obviamente que el nivel de seguridad por defecto sería 0. Bien, security label, vamos a asociarlo a 10, ¿cierto? Porque dijimos que había que cambiarlo. El IP address, acá es 233.63.6 con máscara 30. Voy a hacer un show run para verificar, ¿cierto?, de que esa configuración esté aplicada. Ahí está. Me falta solo encender la interfaz. Entonces, no shutdown, ya que me encuentro aún dentro de la interfaz. Y fíjense que la topología de la interfaz se levanta. Exit. Salgamos de la interfaz y nos movemos a esta interna, la giga 1.2. Entonces la interfaz giga 1.2. De hecho, antes de pasar a la giga 1.2 voy a hacer un show run y voy a verificar, ¿cierto?, de que el DHCP, vamos a ver si es que está por acá, DHCP no tenemos, entonces no debiésemos complicarnos con eliminar el DHCP para levantar una IP en esta interfaz, la giga 1.2. Vamos directamente a la interfaz giga 1/2, le decimos name if inside. Aquí me dice que por defecto el valor de seguridad, ¿cierto?, va a ser 10, o sea 100. Security label sería entonces 90. El IP address es 172.16.0.1 con máscara 24. No shutdown, lo van a levantar de inmediato. Bien, exit, ahí levantó la interfaz. Voy a hacer un show run para solamente verificar, ¿cierto?, que los comandos estén aplicados de manera correcta. Ahí están las dos interfaces que tiene nuestro firewall 5506. Bien, DHCP, lo mismo que en el otro dispositivo, DHCPD. Acá los comandos, ¿cierto?, son exactamente los mismos. Tenemos address para definir el rango y DNS. DHCP DNS 10.10.10.3. En la interfase inside, ¿cierto?, inside. Y DHCPD address, recordad que la forma, ¿cierto?, de escribir el rango es con un guión entre medio, 172.16.020-172.16.030. Inside, al final, de eso debe ir sí o sí. Show run, ¿cierto?, para validar que la configuración del DHCP esté ahí. DHCPD enable inside, ¿cierto? Ese es el parámetro final. Show run nuevamente para que el DHCP esté habilitado, ¿cierto?, en este dispositivo. El DNS no lo veo aquí. A ver, vamos a verificar que nuestros dispositivos finales reciban un IP. El DNS no se está desplegando. DHCPD, DNS 10.10.10.3. Si yo lo escribo así solo, eso se aplica a cualquier lado del dispositivo. Show run. Ahí está el DNS. Veamos si es que lo permite al interior de la red. Ahí está. Bien. Entonces en este firewall, ¿cierto?, no es necesario aplicar el DNS en la interfase interna o externa. Ahí está aplicado. Bien. Bueno, reciben, ¿cierto?, IP válida con la IP, ¿cierto?, de nuestro firewall como gateway. El SSH, en este caso, para él, ¿cierto?, el SSH es para asociado a toda la red. Toda la red está permitida para trabajar con SSH en este dispositivo. Lo mismo, las contraseñas, enable, password. Vamos a utilizar la misma, ¿cierto?, enable-123. Un username, voy a utilizar los mismos, Gregory con la password, Gregory-123. Y otros username que sería Cisco con la password, Cisco-123. Vamos a levantar el servicio de autenticación con AAA, Authentication SSH, ¿cierto?, como tal cual ya lo hicimos delante, console local, ¿cierto?, a través de la consola con el parámetro local. Y finalmente el SSH con la dirección IP 172.16.0.0, ya que toda la red quiero que se conecte a él, va a tener la máscara de la red en la interfase inside, ¿no? Entonces toda la red estará permitida para hacer el SSH a este firewall. De esta manera, ¿cierto?, se construye el SSH, es súper simple, por así decirlo. Ahora viene una parte, ¿cierto?, que se pone complicada en este firewall, que es crear las clases, las políticas y asociarlas, ya que tenemos una clase predefinida acá. Entonces yo debiera eliminar todo esto, ¿cierto?, para hacerlo de nuevo.
O simplemente si quiero dejar, por ejemplo, estas clases, ¿cierto? Porque yo voy a construir una nueva clase con otro nombre, una nueva política con otro nombre, los podría dejar, pero este sí hay que eliminarlo. Sí o sí hay que eliminar el service policy. Entonces voy a copiar este comando, copiarlo y lo voy a eliminar acá abajo. No, y lo pego. ¡Uy! Copié todo. Ya, a ver. No se copió entonces. Pegó lo de delante. Copiar y pegar. Ya, ahí sí. Vamos a hacer un show run. A ver que no haya quedado, ¿cierto? Nada tan serio. Está la clase, está el policy map, ¿cierto? El policy map con el nombre y la aplicación ya no se encuentra. Esa es la parte importante porque si yo después quiero aplicar mi nueva clase, obviamente me va a dar un error. Bien, entonces podría eliminar la clase, ¿ya? Pero en este caso no lo voy a hacer para no dar tanto trabajo. Vamos a crear con los mismos comandos que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a crear las clases para este dispositivo. Class map. Y le damos un nombre, en este caso por ejemplo clase 2, ya que el otro firewall tiene clase 1. Y vamos a hacer un match, como ya saben, ¿cierto? Con el Default Inspection Traffic. Entonces, en la clase 2, ¿cierto? Voy a hacer un match con Default Inspection Traffic. Default Inspection Traffic. Exit. La clase está lista. Policy Map. Policy Map. El Policy Map tiene que tener un nombre, política 2, asociado a la clase, ¿cierto? Clase 2, y acá adentro los inspect. Inspect, ¿cuáles son? DNS, HTTP y TFTP. Los dos firewalls van a inspeccionar los mismos protocolos. Exit, y ahora aplicamos Service, Policy, y le decimos que la política 2 la quiero aplicar de forma global. Bien, voy a hacer un show run entonces. Vamos a verificar, ¿cierto?, de que nuestras políticas, nuestras clases, está todo listo. Acá tenemos la clase 2, ¿cierto? La política 2 está asociada a la clase 2 con las inspecciones. Y esta parte es importante, que la política 2 sea la que esté de manera global, ¿cierto?, aplicada a mi dispositivo, la política 2. Con eso debiéramos estar listos entonces con nuestros dispositivos. Nos falta el enrutamiento hacia Internet. Para ello, ¿cierto?, en el firewall route outside, cualquier IP que tú no conozcas con cualquier máscara, envíasela a tu vecino 3333.5. Verifiquemos si es que podemos abrir páginas web, ¿cierto?, desde los computadores. Así vamos a visitar una página, Google y Cisco. Se demora un poquitito. www.google.com. Aquí hay que ser paciente porque obviamente el firewall lo que hace es, en Packet Tracer aún pasa, ¿cierto?, es evaluar el tráfico, permitir, denegar, enrutar, hay un montón de cosas que se llenan, ¿cierto?, antes de que aparezca la página. De hecho, uno a veces puede pasar, no sé, hasta 4 veces presionando el botón de Go, no de manera rápida, sino hay que hacerlo de manera pausada hasta que levanta la página. Si ya pasa un buen rato y no se ve nada, ¿cierto?, si no manda ningún mensaje, ya entonces hay que entrar a verificar qué cosa hicimos mal. Ahí está la página de Cisco, ¿cierto? Y tenemos entonces enrutamiento hacia todos lados. Las páginas se abren desde todos los dispositivos. Nos falta solamente verificar el SSH. Vamos a verificar el SSH desde un PC no autorizado. Por ejemplo, en la red de empresa 1, este es un PC no autorizado para hacer el SSH. Voy a irme a Telnet SSH Client, a la IP 192.168.0.1 y voy a utilizar mi nombre, Gregory. Me voy a dar a conectar. Me pide Gregory-123. Estoy en el firewall. Enable. Esto no debiera pasar. Enable-123. Estoy ahí. Él no debiera tener acceso a este firewall, ya que el SSH está restringido a una sola dirección IP. Vamos a verificar de inmediato. SSH 192.168.0.150, la IP completa, inside. A ver, SSH.
150, la máscara, voy a escribirla de otra manera. Me dice que es inconsistente, claro, no me dejaría. A ver, showroom, aunque lo aplicó, ¿cierto? Pero no es consistente con lo que yo deseo. Yo deseo que solamente el host aplique el SSH. No lo está permitiendo. Voy a eliminar la entrada, la segunda entrada que hice. Copiar, pegar, elimino. Show, run. Esto debe estar aplicándose a mi dispositivo. Acá hay una regla que... No, esa hay que eliminar. SSH, cualquier IP con cualquier máscara. No, pues eso no. Tengo que eliminarla. Eso era. Showrun. No me había percatado, creo que se levantó de forma automática. Ahora sí. Entonces, ese SSH, cualquier IP con cualquier máscara que estaba ahí de 00000000, ¿cierto? Permitía cualquier acceso y no es así. Yo quiero que solamente ese IP tenga acceso. Entonces, ahora sí vamos a comprobar nuevamente desde acá Telnet SSH a la 192.168.0.1, ¿cierto? Con el usuario Gregory. Conectarme. Y aquí ya no me pregunta por la password, sino que va a pasar un rato, voy a dejarlo en top. Va a pasar un rato y me va a decir conexión rechazada. Bien. Tuve un inconveniente con Packet Tracer, se me cerró, pero lo estuve guardando, no perdí tanto, así que retomamos. Nos queda una última parte, nomás que era validar, ¿cierto? El SSH. Como habíamos visto en el firewall, se había creado una instancia, showrun, donde aparecía SSH y una dirección IP que era 000, permitiendo cualquier IP, ¿cierto? De manera inside. Pero con esto ya no debiera pasar. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a cualquiera de estos PC, voy a verificar que tengo una IP válida, ¿cierto? Como se cerró Packet Tracer, lo voy a verificar. Y ahora, Telnet SSH Client, le vamos a decir 192.168.0.1 con el usuario Gregory. Nos vamos a conectar y acá, después de un rato, debiera aparecer como Connection Refused. Entonces lo voy a dejar en top. Ahí es donde copiará Packet Tracer. A ver, nuevamente 192.168.0.1. Ya, no, me está dando problemas Packet Tracer, ¿cierto? Con la visualización del SSH adelantando el tiempo. Pero él, si ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? No, en ningún momento le preguntó por la contraseña. De hecho, lo voy a intentar desde el command prompt, acá SSH-L, utilizando el parámetro Gregory al IP 192.168.0.1. No lo va a permitir. ¿ya? No lo va a permitir. Lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Y voy a ir a este PC, que sí tiene el IP que lo permitía, que lo configuramos, ¿cierto? En un principio. De hecho, aquí aparece ya Connection Timeout, ¿cierto? No responde el host remoto. Ahí entonces me dice que no está respondiendo el host. Es como que no estuviera configurado el SSH para él. Entonces vamos a validarlo desde este PC, que sí debiera estar permitido. Un SSH-L Gregory al IP 192.168.0.1. Y aquí me pide de inmediato la contraseña, Gregory-123, y ya estoy dentro del firewall. Bien, entonces este PC admin sí está permitido, este de acá no está permitido. Y en la red de abajo sucede que toda la red está permitida, ¿cierto?, al SSH, así que vamos a verificarlo. Voy a utilizar el terminal de SSH al IP 172.16.0.1, utilizando a Cisco en esta oportunidad, ¿cierto? Vamos a conectarnos. Ya, acá donde se cerró Packet Tracer, yo no alcancé a configurar el SSH, entonces configure el terminal. Vamos a hacer enable password, enable -123, username Gregory, password Gregory-123 y username Cisco, password Cisco-123.
Vamos a habilitar el AAA Authentication, SSH console local. Finalmente SSH 172.16.00, la red completa, inside. Ellos van a ser permitidos. Voy a guardar copy, running config, startup config. Voy a guardar también la topología completa. Y ahora sí vamos a comprobar esto. Nos vamos a conectar por SSH a la 172.16.01 con el usuario Cisco, dijimos. Nos conectamos, me pide la contraseña que es Cisco-123 y ya estoy dentro del firewall. Enable-123 y ahí estoy. Excelente, bien. Con eso ya entonces terminamos las comprobaciones, ya visitamos las páginas web, ¿cierto? El SSH, estaría todo listo para que puedan rendir su evaluación mañana viernes.